El tema de la seguridad en Neuquén es un tema preocupante, y no de ahora, sino de larga data, pero tiene como la marea, ¿no? Olas a veces más pronunciadas y otras veces no tanto. Estamos viviendo olas que son un poco más intensas que en otros momentos. Lo que no deberíamos dejar de ver es que, independientemente de la altitud de las olas, la marea avanza. Este es el punto que probablemente explica también esta presentación de un proyecto de declaración de emergencia en seguridad en la provincia de Neuquén que han hecho un grupo de legisladores. Sobre todo, ¿por qué? Porque más allá de las inversiones que se han venido haciendo en territorio neuquino, muchas de ellas vinculadas a, por ejemplo, la adquisición y la puesta en funcionamiento de sistemas audiovisuales de control del espacio público, de vigilancia del espacio público, como son las cámaras de seguridad y los centros de monitoreo, aún así esto no aplaca, ¿no? Algo que viene en crecimiento. Quizás la gran duda es si ese crecimiento que está teniendo el delito contra la propiedad o contra las personas está en sintonía con este crecimiento demográfico que viene experimentando Neuquén. En cualquiera de los casos no deja de ser preocupante, porque atemperar ese crecimiento es probablemente una de las funciones que tiene cualquier gestión gubernamental, cualquier gestión de Estado. Está Alberto Bruno con nosotros, que es uno de los firmantes de este proyecto de declaración de emergencia en seguridad. Alberto, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Agustín. Un gusto estar acá. Gracias, igualmente. Alberto, declarar emergencia en seguridad, ¿qué implica? ¿Es habilitar al Ejecutivo para que compre con más discrecionalidad lo que necesita? ¿Es una declamación decir estamos preocupados por la cuestión de la emergencia? ¿O aporta algún otro elemento que no alcanzamos a ver y que no está dentro de estas dos ponderaciones que hacía recién? Lo ha definido bastante bien, Agustín. Es todo ese conjunto. Es empezar a prestarle atención de manera íntegra al problema de inseguridad que viven los vecinos, no solo acá en Neuquén Capital, ¿no? Porque esto apunta a toda la provincia. No hubo planes sostenidos en el tiempo, o sea, no hubo políticas de Estado para atender esta cuestión, una cuestión en la que me involucré allá por el año 2000 y vi cómo de alguna manera se fue deteriorando el tejido social a lo largo y a lo ancho de la provincia y que el tema delictivo, este delito que es el que nos quita la calidad de vida, fue ganando terreno y fue increciendo en contra de lo que necesitan los vecinos de las distintas localidades. Lo que nosotros proponemos con esta emergencia, que es un proyecto de ley integral, que lo hicimos con el diputado Monzani y la diputada Papa, que pertenecen al bloque al cual pertenezco yo, que es Hacemos Neuquén. La idea es generar esta alerta de decir, bueno, pongámonos a hacer algo, porque si no la situación vemos que se va a poner cada vez más difícil, porque no puede ser que con total libertad actúen a una cuadra de la municipalidad los delincuentes que trabajan con los inhibidores de las alarmas de los vehículos. Hay algo que está haciendo falta y que se ha dejado de lado. Como bien dijo en la introducción, hay cámaras que se han instalado, todos sistemas de videovigilancia, pero a mí me gustaría que acá probemos otra cosa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, que volvamos a aquellas cuestiones que sí dieron resultado y, a mi entender, lo único disuasivo en materia de prevención del delito, porque cuando hablamos de seguridad, en el proyecto apuntamos pura y exclusivamente a lo que es la prevención del delito, no al hecho consumado para que después actúe la justicia y genere las penas que tenga que generar, sino que tenemos que tratar de evitar de ser víctimas de delito. Y en esto funcionaron muy bien en algún momento las cuadrículas que se armaba a través de quienes nos tienen que brindar la seguridad, que es la policía de la provincia, volver a recuperar la patrulla. La patrulla es fundamental porque hoy, a mi entender, y por la experiencia que tengo de haberme involucrado en estos temas como simple ciudadano, como funcionario, es que la patrulla es disuasiva, porque en cualquier casa, por más cámaras que haya,
nosotros lo que vemos es que el delincuente actúa y después a través de la cámara sí podemos identificarlo, podemos generar el proceso judicial que corresponde y hasta puede terminar preso. Pero me parece que lo importante sería que ese delincuente no pudiera entrar a esa casa y que no se tuviese que generar todo ese otro proceso. Y no es lo mismo que haya una cámara a que se sepa que hay una patrulla. A ver, pero para tener patrulla necesita recurso humano. Correcto. Necesita uniformado, necesita Correcto. gente integrando la fuerza policial. Correcto. Y hoy crece la población de Neuquén en un ritmo mucho más acelerado del que crece el número de efectivos policiales. Nosotros hemos aprobado un proyecto en la legislatura para que la fuerza policial pueda volver a incorporar a aquellos que habían decidido jubilarse, retirarse, y que tome esos efectivos más aquellos que van ingresando y que tienen que aprender y empezar a formarse y a tomar experiencia. Por eso, en el marco de la emergencia, habilitamos la disponibilidad y la readecuación de recursos para generar todas estas cuestiones. Porque si no lo hacemos de esta manera, vamos a seguir con lo que venimos y sabemos que lo que tenemos es insuficiente. Sabemos el trabajo profesional que hace la policía, pero no da abasto en materia de prevención del delito. Le pregunto algo, Alberto. ¿Se han planteado trabajar sobre la ley de funcionamiento de la policía, la ley orgánica policial? No, eso no lo hemos planteado, porque el proyecto está basado en una cuestión que traemos como ejemplo que sucedió en otros países, como es la ley que se aplicó de tolerancia cero, basada en la teoría de las ventanas rotas en la ciudad de Nueva York. Principalmente fue algo que se tomó desde el año 1994, cuando Rudolph Giuliani era el alcalde de Nueva York. Era una ciudad invivible, el sector del barrio del Bronx. Esto se mejoró completamente, hubo una política de Estado, después con Michael Bloomberg, con Bill de Blasio, y hoy es un lugar totalmente vivible. ¿Y en qué base, cuál fue la base de la erradicación del delito y de lo que es prevención del delito? Fue la aplicación de la teoría de las ventanas rotas, que es un experimento social que se hizo casualmente en el Bronx, donde se dejó un vehículo estacionado, se le rompió un vidrio a ese vehículo y vieron cómo rápidamente ese vehículo terminó siendo desmantelado, no por la conducta social, lo que genera el estado de abandono, un vehículo que ya hacía un día que estaba ahí con el vidrio roto, nadie hacía nada, terminó desmantelado. El mismo experimento se hizo en Palo Alto, California, en un barrio muy acomodado, porque el delito, lo que hay que comprender, que es un problema de clases, es un problema de falta de presencia del Estado, porque cualquier buen vecino que tiene buenos usos y costumbres guarda el papelito del caramelo en su bolsillo cuando va por la calle. Ahora, cuando llega a una esquina y ve una montaña de basura, ese papelito seguramente ese buen vecino que tiene buenos usos y costumbres, por ahí lo termina tirando ahí. Por eso en este experimento que pasó en Palo Alto sucedió exactamente lo mismo. Rompieron el vidrio, por ahí no demoró 24 horas, pero a las 48, 72 horas, el fin de ese vehículo fue exactamente lo mismo. En este proyecto de ley nosotros queremos incorporar para que participe toda la sociedad, que participen todos los municipios, aprovechando esta regionalización que se hizo de la provincia de Neuquén, que se pueda trabajar por regiones, por ejemplo, de donde yo vengo, que es la zona sur, San Martín de los Andes, que se pueda atacar a través de los consejos locales de prevención del delito, planificar las necesidades puntuales entre la Angostura, San Martín y Junín de los Andes, por ejemplo, y así en las regiones que se han planteado. ¿Y cómo lo hacemos? Con la incorporación de efectivos, con la incorporación de logística para que la policía pueda actuar y atendiendo siempre en materia de prevención, lo cual no deja de lado lo que es la participación de los distintos organismos del gobierno provincial, desarrollo social, educación, Ministerio de Infraestructura, y que los intendentes fundamentalmente generen en su localidad presencia del Estado.
presencia del Estado, tolerancia cero. Cuando uno habla de tolerancia cero, no es salir con una cachiporra a golpear en la cabeza a aquellos que no tienen documento. No, no, no. Tolerancia cero es con la ausencia del Estado. El Estado tiene que estar presente garantizando que funcionen todas las luminarias, colocando las luminarias donde no hay luminarias, verificando que no haya amontonamiento de basuras en las esquinas para que no genere esa sensación de dejadez, viendo que aquellos terrenos baldíos donde tienen los yuyales y puede facilitar a que algún delincuente se esconda o algo por el estilo, se genere el mantenimiento de esos terrenos a costa de los propietarios. Digo, el Estado presente en todo sentido y con los vecinos actuando en los consejos de prevención del delito para identificar los lugares vulnerables, para reforzarlos y lograr que no sucedan estas cosas. Repito, a 100 metros de la Municipalidad de Neuquén estuvieron con los inhibidores. Ahora, no me dijo nada. Comparto en buena medida esto de la prevención y de la necesidad de actuar de manera anticipatoria a la consumación del delito, ya sea contra la propiedad o contra las personas. Exacto. Se podrán tener visiones distintas, si es necesario más patrullas, si es necesario más cámaras, si es necesario más patrullas y más cámaras, si es necesario otros sistemas de observación de lo que pasa en el entorno público, pero no me dijo nada al respecto de la justicia. ¿Sabe qué? El 3% de los casos llegan a la justicia y no necesariamente el 3% termina en una sentencia condenatoria, es decir, en la responsabilidad por parte de individuos o de un individuo sobre la comisión de un hecho delictivo. Entonces, frente a esa realidad, donde de cada 100 casos, probablemente 3 lleguen a instancia de juicio y no necesariamente los 3 a instancia condenatoria, es decir, quien delinque y está dentro de ese 97% de casos que a lo mejor ni llega a la justicia. De eso no me dijo nada. Bueno, usted es el periodista, mientras yo hago el desarrollo, usted me hace las preguntas y yo le respondo. No habíamos llegado a esa parte. El ataque global hacia lo que es prevención, está la pata de la justicia. ¿Y cuál es mi mirada en la pata de la justicia? Porque esto lo hago a título personal en base a la experiencia que he adquirido. Nosotros necesitamos que esté la pata de la justicia y empecemos a trabajar en lo que es las reformas del Código Procesal Penal de la provincia. Pero mire que es bastante nuevo el Código Procesal. Es nuevo, pero tiene algunos grises que son los que facilitan lo que todavía nosotros terminamos por denominar la puerta giratoria. Yo voy a poner un caso que me tocó vivirlo muy de cerca, estar muy atento a este caso, y me corro de lo que es el delito en sí, de lo que estamos hablando, de los inhibidores que rompen un vidrio, roban un auto, se meten en una vivienda y roban. Un tema relacionado con violencia de género. Yo voy por el endurecimiento de las penas en esto, y en el momento que la pata de la justicia esté sentada en esa mesa, es lo que vamos a proponer concretamente, siempre y cuando el conjunto de los legisladores terminen acompañando este proyecto y logremos aprobarlo. ¿Por qué digo esto? Y el ejemplo claro es el siguiente. Nosotros tenemos comprobados, y esto es de público conocimiento, que muchas veces aquellos que generan violencia de género rompen frecuentemente la perimetral que se les dicta. Algunos que por ahí están con prisión domiciliaria rompen el hecho de estar en prisión domiciliaria. Bueno, esto no puede ser así. ¿Por qué lo hacen? Porque la verdad que pueden romper la perimetral una vez, 2 veces, 3 veces, se lo notifica. No. Si hay una perimetral debe ser cumplida, no se puede romper. Y endurecer las penas termina siendo, y ahora voy al ejemplo concreto, en un caso de violencia de género, un individuo que rompía la perimetral tenía todo el tiempo del mundo, desde su casa, desde sus redes sociales, para sacarse fotografías con un machete en la mano, escribiendo debajo: yo sé lo que tengo que hacer con esto. ¿A quién iba dirigida esa comunicación? A alguien que rompía la perimetral, un violento.
a la víctima. Bien, rompió la perimetral, se logró que este individuo termine 5 días en un calabozo. Cuando salió del calabozo, que recuperó la libertad, su publicación en Facebook de aquel machete que sabía a quién iba dirigido esto: muchachos, con la justicia no se jode, me voy a dedicar a rehacer mi vida. Es un caso que conozco, pasó más de un año y hasta ahora no tuvimos noticias. Entonces, digo, no sé si será lo que definitivamente sea efectivo, pero empecemos a probar algunas otras cosas, porque con lo que venimos, el deterioro social, del tejido social que digo, es que hace 30 años, cuando llegué a San Martín de los Andes y viajaba frecuentemente a Buenos Aires por una distribución mayorista que tenían repuestos, cuando fui al gomero de San Martín de los Andes a pedirle que me arregle una cubierta, le di la tuerca de seguridad. Hace 30 años me miró y me dijo, ¿para qué querés tuerca de seguridad? Y yo le tuve que decir, lo que pasa que viajo frecuentemente a Buenos Aires y allá sí tengo que tener tuercas de seguridad. Hoy en San Martín de los Andes no solo hay tuercas de seguridad en las ruedas de los vehículos, sino que prácticamente todas las casas están con alarma. Quiere decir que algo falló, ¿eh? Gracias, Alberto. No, por favor, Por Agustín. acercarse, muy amable. Le agradezco a usted. ¿El proyecto se trata esta semana de sesión? No. Se pidió preferencia para mañana, va a ingresar a comisión y empieza todo el tratamiento en comisión. Okay. No es algo fácil. Claro. Tienen que intervenir muchos actores, desde el gobierno provincial, de la justicia y los intendentes. Que termine bien el día. Muchas gracias, Alberto. Gracias, igualmente. Dejamos de hablar terminamos de hablar con Alberto Bruno, que es legislador de Hacemos Neuquén, este proyecto de declarar la emergencia de seguridad pública. Y vamos a saludar ahora a Ivana Rivero, que está con nosotros por Zoom. Vamos a hablar de números, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que está pasando en este momento a nivel país. Ivana, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Agustín te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Agustín. Buenas noches. Bueno, ¿cómo pinta la semana, Ivana? ¿Cómo pinta el escenario? La tuya, la mía. Bueno, nada, fue una... La Argentina tiene eso, ¿no? Que es hermosa porque nos sorprende con temas nuevos casi todos los días. Pero bueno, lo que se está discutiendo mucho fueron respecto del superávit fiscal. Claro, porque la cadena nacional de ayer dejó, te diría, a aquel que está interesado en el seguimiento de las cuestiones económicas, es decir, ¿cómo se traduce esto en la cotidianidad, en la vida cotidiana de los argentinos, ¿no? Bueno, ahí lo que tenés dentro de, digamos, de mis colegas, si uno quiere, o parte de la sociedad, digamos, hay una opinión un poco dividida. Y yo, como estoy cómoda, me centré como en el medio. Algunos hablan de que lo que se anunció con tanta pompa y con cadena nacional respecto del superávit es un superávit medio así como tratado de, ¿no? Con alambre, como quien dice. Ajá. Y hay otros que pensamos por ahí que hay cuestiones que son, aunque el superávit viene más de la mano de alguna licuación de gasto público, pero yo creo que también hay algunas reformas que son más estructurales y que si uno quiere pueden tener un carácter más permanente, digamos. Cuando uno ve este superávit fiscal, que es importante que logremos un superávit fiscal, digamos, somos un país que en 120 años hemos tenido el 90% del tiempo déficit fiscales y coincido con que es uno de los grandes males de Argentina, digamos, es un Estado que gasta mucho,
pero que no solamente gasta mucho, porque cuando uno mira el gasto público, lo que tenés que mirar es, aparte, cuál es la eficiencia de ese gasto, porque el tema no es tanto la cuantía, ¿sí? Sino a dónde va el gasto público, dónde ponemos los recursos que detraemos de la sociedad, porque hay algo que hay que entender, es que todo gasto público tiene como contrapartida, ¿sí? Hay un algo que lo financia, y ese algo que lo financia sale de la sociedad. Entonces, cuando pujamos por un aumento del gasto público, bueno, ese gasto público tiene que detraer recursos del sector privado. Llámese impuestos, tasas, contribuciones, endeudamiento, emisión. Y Argentina tiene como una historia bastante sostenible en el tiempo, debe de ser la única política de Estado donde casi todos los gobiernos se ocuparon de gastar más de lo que ingresaban. Y eso nos ha traído multiplicidad de problemas y estamos donde estamos en gran parte por el mal manejo de los fondos públicos. Entonces, el avanzar hacia ciertos cambios estructurales, ¿sí? Y dejarnos de hacer un uso tan discrecional de los recursos públicos que tienen un montón de distorsiones, ¿sí? Es un hecho interesante, digamos. ¿Cómo se genera este superávit fiscal en estos 3 meses? En buena parte, cuando uno habla de superávit, habla de la diferencia entre los ingresos del Estado y los gastos, ¿sí? Es superavitario porque se supone que tuvo más ingresos que gastos. Entonces, digamos, esta situación viene generada no tanto por el aumento en los ingresos, que si bien hay un impuesto que viene creciendo fuertemente por el tema de la devaluación de fin de año, que es el impuesto país, que es un impuesto que se puso provisoriamente en el 2019 y que se ata a las operaciones en moneda extranjera y que viene recaudando mucho porque dada la devaluación nos hicimos más baratos, ¿sí? Con respecto al resto del mundo, entonces nuestras exportaciones comenzaron a repuntar un poco más el cierre de la brecha, bueno, etcétera, etcétera. Eso hizo que haya una mayor recaudación de este impuesto. Sin embargo, este impuesto no es un impuesto tan significativo en el total de la recaudación. Representa solamente el 9%. Entonces, cuando miramos el superávit fiscal, lo que nos indica es que no vino tanto por el lado de lo recaudatorio, ¿sí? por un aumento en los ingresos, sino que viene dado por un recorte, ¿sí? por la motosierra, por el gasto. ¿Sí? Es el Estado el que comenzó a recortar erogaciones respecto de ciertos gastos. Como bien dijo el presidente ayer, digamos, se recortaron fuertemente lo que son las transferencias discrecionales a las provincias. Estas transferencias hay parte que no sabemos si, que yo creo que hay parte de ese recorte que representó una baja en el 76% de las transferencias que le hace el Estado Nacional a las provincias, lo cual te baja el gasto, ¿sí? Pero no sé hasta qué punto ahí hay una parte que va a ser un recorte permanente y otra que va a ser transitoria, porque en realidad el gobierno nacional tiene ciertos acuerdos con las provincias que en cierto modo ahora está incumpliendo. Entonces, eso seguramente que tiene una revisión en el corto plazo. Entonces, esa gran baja del gasto, explicada en cierto, parcialmente por una baja en las transferencias a la provincia, tiene para mí un componente que va a ser permanente, o sea, hay cierto monto que se van a dejar de transferir, pero otro que se van a tener que revisar. Después, otro gasto que es muy importante, que representa casi el 47% del gasto total, es nuestro sistema previsional, las jubilaciones. Y ahí todavía rige, digamos, toda esa formulita
del gobierno anterior, donde ahí lo que tenés es una licuación del gasto, porque en realidad la actualización de las jubilaciones se hacen con un desfasaje casi de 3 meses, ¿sí? O sea, tomando los índices o el nivel de precios de 3 meses, de los últimos 3 meses, lo cual hizo que en un contexto inflacionario donde la inflación mensual corría al 1 y pico, casi 2%, lo que tenías era una licuación de ese gasto. Entonces, vos necesitabas la inflación para moderar tu gasto público. Después, bueno, hay otros hechos, como todo el mundo sabe, digamos, parte de la reducción del empleo público, digamos, la no renovación de una gran cantidad de contratos, que eso sí es una reducción, si uno quiere, permanente, ¿sí? Del gasto. Después lo que tenés es otro componente que también tiene una temporalidad, digamos, porque ya no es una reducción del gasto que uno pueda pensar que es permanente, que es que hay un diferimiento de pagos, ¿sí? Esto es, hay un diferimiento de ciertos pagos que tienen que ver con la parte de los subsidios que afronta el Estado. Entonces, el Estado tiene una deuda con las empresas generadoras y productoras de electricidad, gas, que lo que hizo fue patear ese pago, ¿sí? Diferirlo en el tiempo. Entonces, eso no es un ahorro genuino, ¿sí? Eso es patear para adelante ciertos gastos, es como sentarte sobre la caja, ¿sí? Entonces, eso hace que también te impacte en la posibilidad de que vos logres un superávit fiscal. A ver si Entonces, a ver si te seguí, Ivana. Vos me estás diciendo que en el tema tarifario va a haber más movimientos en el futuro no tan lejano. lo que te planteo es que el Estado lo que hizo fue, para lograr parte de este déficit, de este superávit, digamos, y se hizo como un combo de muchas cosas, ¿sí? Bajó ciertas partidas de gasto de manera permanente y otras que evidentemente son temporarias y otras que constituyen más un diferimiento de pagos. O sea, el Estado ha asumido ciertos compromisos, tiene que afrontar ciertos pagos de los subsidios que ya venían dados, como si, que lo que está haciendo es patear esos pagos para un futuro. Después, no sé cómo lo resolverá, si hay alguna emisión de algún bono, si hay, digamos, sí, Ahí está la una deuda clave, que ahí está la clave para impacta el entender, gasto. claro, ahí está la clave para Pero no, entender estas observaciones que hacías respecto del superávit anunciado ayer por el presidente, me parece. Ivana, se nos fue el tiempo, como siempre, como nos ocurre cada 2 por 3. Muchas gracias, como siempre, por la gentileza de darnos estos minutos de tu tiempo. gracias a ustedes. Bueno, Ivana Rivero es economista. Con ella hablamos respecto de la realidad, digo, a propósito de los anuncios efectuados ayer en cadena nacional por el propio presidente. Hablamos antes de seguridad e inicialmente sobre la jornada, esta clave para entender el escenario político de aquí en adelante a partir de esta movilización en defensa de la universidad y de la universidad pública. Nos despedimos, como hacemos habitualmente, con Letras Pandémicas, con Miguel Sabone, de la mano de Miguel, y nos reencontramos dentro de 7 días.